por la Revolución Ciudadana. Luisa, buenas noches, bienvenida a la provincia de Imbabura, bienvenida Ibarra, saludo también con mis colegas periodistas, el público presente y a quienes nos siguen y nos escuchan. Estuviste todo el día en la provincia de Imbabura, estás finalizando esta jornada. ¿Cómo te ha recibido Imbabura este día? Luisa, bienvenida. Gracias a todos ustedes por el espacio, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, un recibimiento de lo mejor del mundo, maravilloso, muy cálido. Primero, amo esta provincia, es linda, ha sido mi destino turístico más cercano de fines de semana, porque he trabajado en Quito, y lo más cercano que tienes para disfrutar de la naturaleza, de la gastronomía, de todo. La plaza de ponchos es Imbabura, así que ha sido un recibimiento sumamente caluroso, sumamente lindo. Me he atrasado en las agendas porque la gente me ha estado esperando y no podía no parar a abrazar a la gente. Pero acá llegaste solo 15 minutos tarde. Sí, me atrasé, lo siento. Voy a saludar con Melisa de Radio Medio Mundo. Melisa, buenas noches, bienvenida, colega. Ali, Tuta, Tucuicunawen, muy buenas noches con toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Bocú. Muy buenas noches, estimados colegas y estimada también Luisa González, candidata a la presidencia. Un gusto estar aquí en esta noche representando, ¿no?, al medio de comunicación Radio Medio Mundo. Cristian Urich, de Radio Activa. Saludos, candidata, qué gusto, segunda ocasión para estar con usted. Darle la bienvenida a la provincia de Imbabura. Yo entiendo, los ciudadanos van definiendo sus mejores opciones y entendemos que le han recibido con el cariño que le profesa la provincia de Imbabura a los candidatos a la presidencia y de manera especial a usted, a una mujer. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Bueno, vamos a empezar a lo que venimos, Luisa. Es feo decirlo, ¿no? Pero te veo con chaleco antibalas y sí, se me eriza la piel. Luisa, esa es la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. Es terrible tener que usar un chaleco. Yo me había resistido mucho a usar chaleco. De hecho, hubo malos comentarios al respecto de por qué no usaba chaleco. Pero era un acto también, creo que, de mi corazón, de rebeldía. Yo vengo de Manabí, del campo. Soy una ciudadana como todos ustedes. Me formé en la universidad pública, en la educación pública. Estuve también estudiando con préstamo, con créditos educativos. Soy deportista, salgo a hacer deporte en el campo como todos nosotros. Soy usuaria del sistema de salud público, al igual que ustedes. Si se enferman, yo voy a un hospital del Ministerio de Salud Pública o del IES cuando estoy trabajando, y por eso yo creo que la garantía debe venir desde el Estado. Uh-huh. La garantía para la educación pública de calidad y gratuita, para la salud pública de calidad y gratuita, y la seguridad, que salgamos seguros a las calles. Y en un acto quizá de rebeldía mío, yo dije, no, los niños usan chaleco, no. Los padres, las madres, los jóvenes, nadie. Entonces, ¿por qué yo sí? La seguridad no puede ser un privilegio. Bueno, me resistí hasta que ya ha subido el nivel de riesgo, el nivel de amenazas. Antes de ayer hubo una alerta, uh-huh, y ayer ya me dijeron, mira, esta persona, un señor de apellido Mancilla, declara en fiscalía que llevaba unas bombas que eran para entregar a una persona, y con esas bombas pretendían atentar contra la vida de Luisa González. O sea, está más que confirmado ese posible atentado en tu contra. Sí, y es lamentable esto, ¿no? Es lamentable, he tenido que el día de hoy usar chaleco ya, y además he tenido que aceptar que las Fuerzas Armadas también integren el equipo de seguridad míos, policía, Fuerzas Armadas. Mi gratitud para la fuerza pública. Pero esto debe ser garantizado para todos. Uh-huh. Y no atentan contra una persona, atentan contra la democracia. Ya mataron un candidato presidencial, ahora quedamos 2. Y resulta que yo recibo ataques, amenazas, y cabe recalcar que somos la fuerza política más grande en el país, que he recibido ataques violentos, misóginos, de todo tipo, y que hemos resistido y lo seguiremos haciendo.
porque yo creo en un país de paz. Yo creo en un país donde nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros niños y jóvenes podamos salir tranquilos a nuestra universidad, al trabajo, a comer con nuestros amigos, a caminar por la calle. Sí. ¿Y cómo vamos a recuperar en tu gobierno, Luisa, la seguridad que no la estamos teniendo ahora que el Estado no nos está garantizando? Mire, Mónica, lo primero que vamos a hacer es invertir $500 millones para equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas. Y el trabajo en conjunto entre estas dos instituciones. El 60% del parque automotor de la policía no funciona. Vamos a comprar nuevos vehículos, nuevas motos, equipamiento, armas. Pero adicionalmente hay algo que es muy importante: la depuración de los malos elementos. Si yo equipo a la fuerza pública, pero no depuro de malos elementos, no vamos a avanzar. Hay cerca de 6.600 denuncias contra policías hasta el año 2022, de las cuales solo el 2% fueron destituidos y el resto prácticamente ha quedado en la impunidad. Luego vemos que este año ha bajado el número de denuncias y tú dices, mira, hay menos denuncia, quizás sea menos casos de corrupción. No, es más temor. La gente ve que hay impunidad, entonces prefiere no denunciar, porque dices, ¿para qué voy a denunciar? Uh-huh. Entonces vamos a volver a las pruebas de confianza, al polígrafo, para ver quiénes son esos malos elementos y a utilizar la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Lavado de Activos, para saber investigar a la persona, a sus círculos cercanos, y poder establecer quiénes se han contaminado. Hay que depurar la fuerza pública. Es duro tener que decir esto y tal vez, me decían hoy día, tal vez como tú andas diciendo eso es que estás corriendo riesgo. Y yo decía, pero tengo que decirlo porque es la verdad. Uh-huh. Porque además no es que yo lo diga, es que la ciudadanía lo siente. Exacto. O sea, y es un hecho, ¿no? Se siente eso lamentablemente porque es nuestra Policía Nacional y es, como bien lo señala Luisa, se lo siente. Luisa, tú mencionaste los ataques misóginos de los que has sido víctima. En la primera vuelta electoral vimos que señalaban a Luisa González por haberse graduado a los 23 años de edad, por haber tenido un hijo, por haberse casado, etcétera. Y ahora la participación de la mujer en política está siendo trascendental, ¿no? Estás haciendo historia, de hecho, ya pasaste a la segunda vuelta como la mujer más votada y la posibilidad de llegar a la presidencia de la República como la primera mujer electa por voto popular. Tu historia se repite en un sinnúmero de mujeres. Yo también fui madre a los 16 años, me gradué del colegio a los 23, me gradué de la universidad mucho tiempo después. ¿Qué les dices a esas mujeres? Bueno, lo primero, nunca permitir que nadie te juzgue. Mire, yo soy una mujer cristiana y la palabra del Señor dice el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo no digo que sea correcto ni un modelo a seguir lo que yo hice. De hecho, siempre le digo a las chicas, por Dios, no hagan esto. Me casé adolescente, fui madre adolescente, tuve a mi hijo y luego pues tuve otro hijo del cual soy madre soltera. Y sí, me han criticado porque me gradué del colegio a los 22, 23 años por allí. Empecé la universidad a los 23 años en la Universidad Central de Quito, educación pública. Y empecé a trabajar muy duro. Estudiar muy duro, estudiaba, trabajaba a la vez, cuidaba a mi hijo que era pequeño, en ese entonces tenía 6 años y dije, vamos a salir adelante. Nunca paré, siempre luché por lograr los objetivos. En ese entonces era sacar adelante a mi hijo y jamás, hombres, mujeres, jóvenes que me están escuchando, jamás dejen que alguien les diga, tú no puedes. A mí mucha gente me dijo, nunca lo vas a lograr porque tu papá no tiene esto, tu mamá no tiene el otro. Yo sí. No hay un límite. El límite que se ponga enfrente, usted lo puede superar. Tú lo puedes superar. Si hay un muro enfrente, o lo escalas o lo tumbas, pero tú tienes que luchar por tus sueños. Y para eso estamos también nosotros aquí, para ayudar a los jóvenes, a las madres, a los hombres a conseguir esos sueños, con educación pública de calidad y gratuita, uh-huh, con apoyo desde el Estado, con salud pública de calidad, gratuita, con oportunidades de empleo digno. Yo quiero ver a un país, a un Ecuador,
donde tengamos oportunidades de vida digna, donde no tengamos que emigrar y donde no se nos juzgue, sino por nuestra capacidad de ir adelante. Mira, tu caso, el mío, es el de millones de mujeres en el mundo. Y aquí estamos. Y aquí estamos saliendo adelante y sacando adelante a nuestros hijos. Y con la cara en alto, jamás dejen que alguien les quiera hacer bajar la mirada. No, señores, con orgullo. Mira, yo soy una mujer montubia, vengo del campo, de familia campesina. Y me siento sumamente orgullosa de donde yo vengo, porque eso me hace la mujer que soy, con la capacidad de sentarme con mujeres afros, indígenas, cholas, montubias como yo, y a entender lo que sentimos, a llevar con orgullo nuestra raza, nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra identidad, a mirar hacia arriba, y a que nadie nos diga, tú por montubia no puedes hacer esto, tú por indígena, tú por afro. No, señores, somos inteligentes, capaces, buenos. ¿Y sabe qué? El ser así, además, nos da la capacidad de sentir las necesidades del otro. Tú, al haber sido una madre tan joven, cuando ves otra mujer, dices, hay que apoyarla. Claro. Cuando ves una madre, dices, con su hijo, dices, hay que ayudarla. ¿Por qué? Porque lo viviste y lo sentiste. Cuando yo veo mis hermanos de otras nacionalidades, yo digo, yo también he sido discriminada por costeña, por montubia. Tenemos que unirnos, que sentirnos orgullosas de nuestra tradición, de nuestra cultura, y mirar hacia arriba, alto, y seguir adelante, formarnos, educarnos y conducir este país. Luisa, vamos a hablar con Cristian, que tiene otro tema que tratar esta noche. Sí, Cristian. muchas gracias. Un tema muy importante en el que las redes sociales y las distintas plataformas se han encargado de menospreciar en algunos casos y de desinformar en otros, es el tema de la dolarización. Y uno de los principales temores que le han infundido al ciudadano es que entra Luisa González y se acabó el dólar, mañana ya no hay dólar. Y yo hablaba con la asambleísta Pamela Aguirre y ella dijo, vamos a través de una reforma constitucional a convertir al dólar en moneda oficial del país. Nosotros propusimos eso. En la bancada anterior, la Revolución Ciudadana propuso que se ponga el dólar como moneda oficial en la Constitución, hacer una enmienda constitucional, una reforma. Y no le dieron paso, pero nosotros propusimos. ¿Ustedes creen, ciudadanos, que si quisiéramos desdolarizar, hubiéramos querido poner nosotros mismos en la Constitución que la moneda es el dólar? Es falso. Llevan 16 años diciendo la Revolución Ciudadana quiere desdolarizar. Miren, es simple el análisis. Fuimos gobierno 10 años. Si hubiéramos querido desdolarizar el Ecuador, lo hubiéramos hecho en esos 10 años. Nunca lo hicimos, porque esa no es nuestra intención. Y hablan de Andrés, que ha dicho que del dólar... Falso. Vean la entrevista completa y él al final dice que sería nefasto salir de la dolarización. Nosotros hemos dicho que siempre vamos a mantener la dolarización con una particularidad que no tiene ningún otro candidato, que nosotros, lo que nosotros decimos, nos respaldan los hechos, porque nosotros ya fuimos gobierno y demostramos que mantuvimos la dolarización, la fortalecimos, como fortalecimos la salud, la educación, la infraestructura, el empleo, el turismo. Ahora, solidificar la dolarización deberá permitir que el gobierno, a través de las distintas entidades estatales, pueda llegar con crédito blando, directo. Usted ha anunciado un apoyo para los agricultores de hasta $10,000, pero, y por Dios, le pongo las manos, acuérdese de los pobres ciudadanos, que en pandemia hicimos un crédito con la banca pública y todos los días son de 10, 15, 20 llamadas a cobrarle porque no hemos podido pagar por la pandemia, por la situación económica. Por Dios, ayúdenos a los ciudadanos a salir adelante de este problema. Bueno, habría que revisar los demás casos. En un inicio nosotros vamos a invertir $500 millones en lo que es la banca pública, CFN, que vamos a devolverle la institucionalidad, y Ban Ecuador. Y en Ban Ecuador hemos hablado principalmente de lo que es agricultura, el sector agropecuario, el sector pesquero artesanal, para condonar hasta $10,000, y si la deuda supera esos $10,000,
se va a reestructurar. También los jóvenes que hicieron créditos educativos. Ahí hay un problema bien grande, porque nuestros jóvenes hicieron el crédito educativo, se gradúan y no hay empleo, pero tienen que pagar el crédito. Y una vez que se les vence las letras y no pagan, caen en la central de riesgo, les bloquean las cuentas, no pueden ni siquiera acceder a un trabajo en el sector público porque están impedidos por la deuda y adicionalmente no pueden salir del país. A esos jóvenes los vamos a ayudar con la condonación del interés de la deuda, ¿sí? Librarles del interés, reestructurar, refinanciar ese capital y sacarlos de la central de riesgo. Con eso los jóvenes podrán acceder al empleo en el sector público y estar también libres de ese peso que tienen ahorita. Me faltaría revisar los otros casos que usted me dice. Sí, yo solo quería agregarle, hay ciudadanos que han hecho este crédito para reubicarse en el trabajo, y muchos me llamaban a la radio y decían, vea, don Cristian, dígale esto, nosotros no queremos que el Estado nos regale, queremos que el Estado nos preste a más bajo interés para pagarles a los bancos privados. Los préstamos que vamos a dar a través de CFN y de Ban Ecuador son a baja tasa de interés. Bueno, entre 5 y 7% más o menos. Melissa, tú que eres de Radio Medio Mundo. Así es, nuevamente buenas noches. Yo quisiera saber cuál va a ser su plan de acción, ¿no?, en cuanto al sector juvenil, tanto en este contexto educativo, porque nos hemos visto realmente afectados. Yo comentarles que igual estudié en una universidad pública, pero igual mi hermana ya no pudo acceder a la educación pública y tuvo que ingresar a una universidad privada. Es un problema que realmente está muy latente dentro de los pueblos y nacionalidades, podríamos decir, y claro, también en el sector urbano. Yo quisiera saber cuál va a ser ese plan de acción que va a realizar en este tema. Bueno, en cuanto a educación, allí vamos a empezar desde la educación inicial, y me voy a ir más atrás todavía. Hemos visto que están cerrando los centros de desarrollo infantil, los CDIs, que fueron en su momento los IBBs. ¿Por qué son importantes esos centros de desarrollo infantil? Porque allí dejábamos a los niños que eran de pobreza y extrema pobreza. Mientras las madres se iban a trabajar en las calles, muchas veces como vendedoras ambulantes, y los niños no tenían dónde quedarse, se los llevaban a los niños, y veías mendicidad infantil, riesgo de que los niños estén en la calle, sol, lluvia, el peligro de los vehículos pasando, estaban a veces en los parterres. Entonces hicimos esto para sacar a los niños de la calle y de la mendicidad, y recibían alimentación, desayuno, almuerzo, el refrigerio en los CDIs, con las educadoras cuidándolos. Recibían estimulación temprana para que puedan ir desarrollando su capacidad de captar el conocimiento. Y habían estos lugares, esos CBBs o CDIs, hasta en los lugares que nadie se lo hubiera imaginado. Más recónditos. No recuerdo exactamente el nombre del sitio, pero en Cotopaxi había uno que era, como diríamos nosotros los montubios, pero montaña pa' dentro. Y allí había un CDI para nuestros niños. Eso lo vamos a recuperar, y yo he dicho que todos esos que están cerrando los vamos a volver a abrir, porque no podemos dejar nuestros niños desprotegidos. Lo siguiente, a volver a abrir las unidades educativas del Milenio, que no están funcionando en varios lugares del país, pero también a poner servicio de transporte escolar para que recojan a nuestros niños y los lleven a la escuela seguros, aquellos niños que están en zonas más alejadas. Desayuno escolar, que va a incluir la leche, y así también vamos a comprar a nuestros pequeños productores, garantizando el precio justo de la leche. Uniformes, y cuando digo uniformes no es solamente que le vamos a dar el uniforme a los niños, sino a todo el sector de la economía popular y solidaria, a esos grupos de Hilando el Desarrollo, que era básicamente el 70% estaba integrado por mujeres, que se asociaban y que confeccionaban esos uniformes. Pues vamos a ir también dándole el uniforme a los niños y reactivando la economía y generando empleo.
Lo siguiente, los textos infantiles, garantizamos así con estas 3 cosas que los padres envíen a sus niños a educarse. El colegio. Hay que garantizar que nuestros jóvenes vuelvan a las unidades educativas, pero hay jóvenes que ya pasan de 18 años, que desde la pandemia dejaron los estudios y que no lograron ser bachiller y que hoy no encuentran una salida. Están hoy sin el bachillerato. Para tener un empleo te piden ser bachiller, para entrar a la universidad debes ser bachiller. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? Programa de bachillerato acelerado. Con el bachillerato acelerado ellos van a poder graduarse de bachilleres y poder continuar su vida. Y miren, lo digo esto desde mi experiencia personal. Yo me gradué con un bachillerato acelerado cuando tenía 23 años. Eso me ayudó a mí. Y así mismo yo quiero ayudar a nuestros jóvenes, a nuestra gente, a nuestro país. Como política de Estado, vamos a devolver a nuestros jóvenes a la educación formal y que sigan sus sueños. Lo siguiente, la universidad. Vamos a devolver el presupuesto a la universidad. Vamos a invertir en nuestros jóvenes, en esa educación de calidad en Yachay, devolverle el presupuesto. Le quitaron $6 millones a Yachay. Vamos a devolverle ese presupuesto. Nosotros vamos a invertir $500 millones entre salud y educación para devolver el presupuesto a las universidades, para devolver las becas, pero también hay una brecha muy grande de jóvenes que se han quedado sin estudiar. Aquí, por más que yo devuelva el presupuesto a las universidades, la capacidad, la infraestructura no da para recibir tantos jóvenes. La capacidad instalada. La capacidad instalada de aulas, de espacios físicos, porque, bueno, le doy presupuesto, van a contratar más maestros, más profesores, pero no hay dónde. Entonces, mientras cerramos esta brecha y con el agravante de la inseguridad, muchos jóvenes solo pueden estudiar en las tardes, en las noches, pero ya es muy inseguro y ahí nos vemos más afectadas las mujeres. También las madres que tienen hijos que no pueden salir de casa en la noche porque no tienen con quién dejar a los niños. Bueno, para todos ellos vamos a abrir carreras virtuales que puedan hacer la universidad de forma virtual, que fue algo que aprendimos en la pandemia, lo que es el estudio en línea, y así pueden ir cumpliendo sus sueños, educarse y garantizarles la seguridad también. Pero en ese caso, para fomentar, ¿no?, la educación virtual, ¿cómo garantizaríamos el acceso a Internet? Porque teniendo en cuenta también de las poblaciones rurales, hay sectores en el que no tienen este servicio. Solo agrego algo, cerraron en Imbabura, si no me equivoco, casi todos los centros. Eso iba a ir a los infocentros. Los infocentros. A ver, los infocentros fueron justamente creados para las zonas rurales, para que sea un centro de donde pueda ir la gente de las zonas rurales, tener una computadora, informarse, hacer cursos virtuales, etcétera. Vamos a volver a abrir los infocentros, son muy necesarios porque llevábamos el internet, la comunicación a las zonas más alejadas. Hasta allí llegamos en una primera fase para poder acercar a las comunidades a la educación. Sí. Justo para terminar este tema de la educación mismo, quisiera saber, bueno, durante la pandemia, los estudiantes, los niños de las comunidades regresaron a las escuelas comunitarias que habían en el sector. Bueno, una vez que ya post pandemia la gente volvió a las escuelas de la urbe, sin embargo nos encontramos con el tema de que ya no hay cupos. Entonces, quisiéramos saber también cuál va a ser el manejo que se les va a dar a estas escuelas rurales que de alguna u otra manera, a pesar de que siguen en esta precariedad, son escuelas unidocentes, se vieron, ¿no?, fortalecidas un poco en la pandemia. Bueno, ahí se puede hacer, mire, primero ver las unidades educativas del Milenio que han sido dejadas en el abandono. Segundo, se puede hacer 2 jornadas mientras se va cerrando la brecha, la matutina y la vespertina, para que nuestros niños puedan seguirse educando. Y la educación tiene que ser de calidad, respetando y fortaleciendo nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras lenguas.
sea el quichua, el shuar, el ashuar, según la zona, que sea una educación multilingüe, que puedan también aprender inglés, que a hablar obviamente lo que todos, bueno, en el Ecuador el español, pero que se respeten las tradiciones y las culturas ancestrales. Habría que ver si hace falta construir más unidades educativas, tendríamos que analizarlo según el sitio, cuántas habría que hacer, de qué capacidad habría que hacer, pero eso sería ya un poquito más, una planificación un poco más extendida. Más avanzada. Luisa, yo quiero ir con el tema de los aportes a la jubilación. En el plan de trabajo del candidato Noboa hablaba de que se podrían aumentar estos años de aporte para jubilarse. Claramente se discuten dos modelos de gobierno en esta segunda vuelta electoral, y los que se benefician son los grupos de poder económico. ¿Cómo la Revolución Ciudadana, con Luisa González como candidata a la presidencia, va a llegar con ese mensaje a los sindicatos, a los trabajadores, a los colectivos, de que no va a haber el aumento en los años de aporte? Bueno, aquí sí les invito a una reflexión. El IES siempre fue un punto estratégico para la derecha. Siempre han buscado privatizar el IES. Y un excelente mecanismo para privatizar el IES es decir, no funciona. Entonces, como no te funciona, dicen, hagan lo que sea, pero que funcione. Entonces te venden la idea genial, privaticemos. Miren, ellos nos crean el problema para vendernos la solución, y la solución es un modelo de negocio que va a sus bolsillos. Por eso nos estamos debatiendo entre un gobierno ciudadano y un gobierno empresarial. La empresa busca su beneficio, la ciudadanía busca sus derechos, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, el IES tampoco funcionaba. No había medicinas, los médicos siempre en paro, no había más hospitales, no había nada. ¿Qué hicimos para que funcione? Había 1,5 millones de aportantes. Nosotros eso más que lo duplicamos, 2.5 veces. Dejamos 3,5 millones de aportantes. ¿Cuál es el mecanismo para que funcione el IES? Aumentar la masa de aportantes, pues. Es un sistema solidario. Tú tienes gente que está desempleada y que necesita trabajar y que necesita empleo adecuado, es decir, afiliación al IES también. Y tienes un IES que necesita fortalecerse. Vamos a dar empleo digno a la gente y con eso se fortalece el IES. Miren, nosotros logramos hacer del IES una institución sólida que funcionaba correctamente. Había médicos que atendían a la gente, el servicio de citas en línea, construimos hospitales, centros de salud en todo el país, compramos del mejor equipamiento, hicimos unidades de diálisis, la gente se afiliaba voluntariamente porque sabía que en el IES iba a tener garantizado todo el tratamiento de salud en el caso de una enfermedad. Entonces, aumentar los años de jubilación no es la solución al IES. Y demostramos que sí se puede manejar bien al IES. Y ojo con esto, para los que no me están escuchando, siempre dicen, la Revolución Ciudadana le metió la mano al IES. Señores, y supuestamente ellos no le han metido la mano al IES. Por favor, si nosotros le metimos la mano al IES, entonces, ¿cómo fue que construimos hospitales del IES, centros de salud, contratamos médicos, equipamiento, créditos quirografarios, créditos hipotecarios para que compren su vivienda? Queda demostrado que aquí lo que importa es un modelo de gestión. Si tú quieres manejar un IES para que atienda dignamente a los ciudadanos, o si quieres destrozarlo para luego venderlo a precio de gallina enferma y privatizarlo y que sea un negocio del grupito de panas como se manejaba antes este país, y eso es lo que nos estamos jugando. Además, nos han desbaratado todo lo que es la salud pública, pero porque les conviene pues a la empresa privada. O si no, veamos cómo se ha proliferado la construcción y la apertura de clínicas privadas. Ciudadanos que me están escuchando, ¿qué es más barato? ¿Comprar el hilo de sutura
para una cesárea o derivar el paciente a la clínica privada. ¿Qué es más barato? Comprar la medicina desde el Estado, que por volumen compras a bajo precio, o privatizar las farmacias. ¿Qué es lo que han hecho? Despidieron médicos, dejaron dañar el equipamiento, destrozaron las unidades de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Todo se deriva. ¿A dónde se deriva? A las clínicas privadas. Que eso debería ser la excepción, no la regla. Pero todo están derivando. ¿Por qué lo derivan? Porque no les importa garantizar nuestro derecho a la salud. Le importa el negocio de unos pocos. Y eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones. Nadie en el Estado se puede morir por pobre. A ninguno de nosotros, a usted y a mí, que somos usuarios del sistema de salud público, no se nos puede morir un ser amado porque no hay una medicina, porque no hay una receta, porque no hay un médico. Hay que garantizar la vida. Mire, siempre copiamos, otros, siempre decimos, qué lindo cómo funciona Europa, qué lindo cómo funciona tal país. ¿Usted cree que en Europa se muere un ser humano en la puerta de un hospital? Pero aquí, como si fuera, perdón la expresión, pero es que indigna, como si fuera un perro el que se está muriendo. Que además cuando vemos un perrito salimos corriendo a rescatarlo. Yo lo digo porque yo los rescato. Pero no se puede permitir que un ser humano agonice a las puertas de un hospital, que tu hijo con una enfermedad catastrófica, con cáncer, se te muera y lo veas morir a tu hijo, a tu ser amado, porque no te están dando la medicina ni la atención a tiempo. Y acuérdate que hace algunos años, o sea, de hecho es así, ¿no? Porque no hay regresión de derechos. Antes de darle la palabra a Cristian. Así es. Los hijos menores de edad tenían también, y digo tenían porque ahora ni el afiliado mismo tiene ese beneficio, mucho menos van a tener los hijos menores de edad. Y yo lo hablo con experiencia, ¿no? Se pudo curar el hijo de una persona de una enfermedad completamente rara, catastrófica, porque su padre tenía afiliación al IES. Si no, le hubiese tocado vender el carro, de pronto hasta la casa. Mira, antes de nuestro gobierno no habían unidades de diálisis. Y los enfermos de diálisis, que no tienen $1,200 mensuales para pagar, para tratarse la enfermedad, morían. A nadie le importaba. Hoy está pasando eso, Luisa, le están debiendo a las clínicas dializadoras. Y lo digo, para mí, esto es tan importante como para ustedes. Mi padre es usuario de diálisis a través del IES. Y yo me aterro cada vez que pienso que a mi padre le pueden dejar sin la diálisis, porque significaría que mi padre se muere. Él no puede dejar de hacerse las diálisis, se la hace 3 veces a la semana. Por eso es urgente volver a recuperar el sistema de salud, porque ustedes y yo, de igual forma, Luisa González usa el mismo sistema de salud. Y si no, pueden investigar. El año anterior, mi hijo chiquito y yo nos hicimos atender en el IES de Manta. Cris. Doctora, un tema muy importante para el país es la clase artesanal. Ya le había dicho yo en una ocasión anterior, ¿qué vamos a hacer por los artesanos del país? Se estima que sobre el 65 al 70% de los ecuatorianos son artesanos. Ellos tienen una ley caduca que necesita actualizarse, necesita apoyo del Estado con créditos para poder reactivar lo que usted decía precisamente. ¿Qué vamos a hacer por nuestros artesanos? Y esta es una tierra de grandes artesanos, ¿no? Claro. La madera, San los Antonio, textiles, Cotacachi, Otavalo, Zuleta. Qué rica que es esta provincia. Sí, tú de la Esperanza. De la Esperanza. De la Esperanza. Fíjese, lo importante que es también ese sector productivo. Los créditos a través de Ban Ecuador es lo primero que vamos a hacer, pero lo que usted me dice de la ley, ya voy a hablar con mi compañera Pamela Aguirre para revisar esa ley. Eso es lo importante. Tenemos uno de los bloques más grandes, el bloque más grande de la Asamblea es el de la Revolución Ciudadana. Vamos a revisar ese proyecto la ley de los artesanos para también garantizar las condiciones dignas para ellos y los créditos productivos a través de Ban Ecuador. Ban Ecuador tiene que volver a ser una banca de desarrollo que nos apoye. Mire, yo digo, ¿por qué hacer esto, no?
Porque no podemos permitir que nuestra gente sencilla, nuestros agricultores, pierdan su tierra. Tierra que es muchas veces tierras ancestrales, tierras que viene desde nuestros tatarabuelos, que la hemos mantenido en familia y que la hemos labrado con tanta dedicación. Y de pronto perderla. ¿Qué hace el Estado con tierras y la gente engrosando pobreza? Hay que trabajar por los más necesitados. Al SRI le deben 3,000 millones de dólares las empresas más grandes. Si el señor de la tienda no entrega la factura, le clausuran la tienda. ¿Por qué con esta gente no pasa nada? Y en firme hay una deuda de 2,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares, señores, que tienen que pagar para poder fortalecer las becas, la educación superior, la educación inicial, la salud, la infraestructura de nuestro país. Y hablando de infraestructura, cierto, antes de que me olvide, vamos a seguir con ese proyecto del paso lateral. Sí, bello. A Imbabura. Compromiso con Por Imbabura. favor, Usted lo dijo la otra nuestros vez. compromisos. Mire, hoy día me reuní con el prefecto y la viceprefecta y estuvimos revisando las obras que están paradas. Avanzó 35% y ahí lo dejaron. Bueno, vamos a retomar el proyecto que estuvo ya encaminado y lo dejaron detenido en el del paso lateral. La ruta Ibarra-San Lorenzo El Guadual. también la vamos a hacer. Hace más de un año está Sí, eso ahí. está totalmente, habrá que revisar bien los estudios, si hay que hacer una variante, si se puede hacer ahí mismo, porque hay una falla geológica, pero esa ruta es un compromiso nuestro también. Yachay, vengo de Yachay en este momento, devolverle su presupuesto y que vuelva a ser esa ciudad del conocimiento donde se haga innovación, tecnología, que además debe ser fortalecida desde el Estado, si hay una nueva creación de ellos para poder ir generando industria. El ferrocarril. Eso le iba a decir. Mire, algo fundamental, ¿cómo nos convirtieron a pueblos mágicos en pueblos fantasmas? ¿Ah? ¡Qué dolor! Salinas, la Carolina. Yo estuve en la inauguración de Salinas, me duele, lo siento casi personal, con qué ilusión que íbamos en el primer viaje inaugurando la ruta hacia Salinas. Y era un pueblito mágico, a la UCI, y los convirtieron en pueblos fantasmas. Pues vamos a empezar de a poco, porque es 1 año y medio apenas, y hay que planificar con recursos, hay que ser responsable, pero por lo menos el ferrocarril en la provincia de Imbabura, la ruta de Salinas, en Chimborazo, a la UCI, vamos a volver a ir recuperando la red del ferrocarril. Y una cosa más también que tenemos planificado es, en todas las provincias del Ecuador debe haber una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia. Lo ideal es que no existan estas casas, porque no debe existir violencia. Pero mientras vamos reduciendo también la violencia hacia las mujeres, tenemos que solucionar el problema que tenemos hoy. Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Hablé con el prefecto para que en coordinación, prefectura y gobierno nacional, hagamos estas casas de acogida para nuestras mujeres, que no se sientan desprotegidas, ellas y sus niños, que sepan que están cubiertas y garantizadas su seguridad, la de sus hijos, sus vidas, ¿no? Uh-huh. Solo antes de darle el paso a Melissa, perdón, Luisa, el tema de Imbabura como bastión de la revolución ciudadana es como el Manabí del Ecuador, ¿no? Otavalo es lo el he Manabí sentido, sí. Lo he sentido hoy día. Qué manera de recibir abrazos. Yo les decía, por eso no me gusta usar chaleco, porque claro. a mí me gusta abrazar a la gente. Sí. Y ¿sabes qué? Me puedo quedar pegada en un abrazo, cosas que ya me dicen suéltala y sigue, yo ya voy. Y los niños me matan. ¿Sabes qué me costó en el mercado? Ahorita veo que han publicado una foto. En el mercado estaba almorzando y una señora me pasa a su bebé. Tuvo que venir a quitármelo. Tuvo que venir. Me decía, ya démelo. Oiga, qué cachetón más divino. ¿Cómo me costó? Me subo al carro y le digo a mi equipo, le digo, oigan, le digo, me costó devolver al niño. Era un bebé hermosísimo.
y me dicen sí nos dimos cuenta, la mamá ya estaba asustada. Estaba asustada. Luisa, y en ese sentido, Imbabura ha sido beneficiada por la Revolución Ciudadana. Sí. Hubieron aproximadamente $1,000 millones de inversión para Imbabura en los 10 años del gobierno de Rafael Correa, Yachay, está el ferrocarril, la vía que aumentó de 2 carriles a 6. Es increíble, ¿sabes? A 6 carriles. La Universidad Técnica del Norte también se benefició de presupuesto. Parque Céntrica Boulevard, hoy Parque Ciudad Blanca, el EQ 911. Bueno, y así nos pondríamos a enumerar. Y sabe que ¿por qué escogí? Mire, muchos querían que Yachay sea en otras provincias, ¿no? O que sea como todo, en Quito. Guayaquil, Cuenca ya, a lo mucho. Pero Imbabura jamás. El gobierno de la Revolución Ciudadana dijo, este es un polo de desarrollo. Y la idea era traer acá ministerios también. El Ministerio de Talento Humano. ¿Por qué todo en Quito? Entonces la idea era que venga acá el ministerio. Bueno, todo eso nos lo dejaron detenido. Lo vamos a volver a hacer. Esa planificación en territorio. Otro ejemplo, Ban Ecuador. Ban Ecuador estaba la matriz en Quito, pero Quito no es agrícola. Pusimos Ban Ecuador en Quevedo, que es una zona altamente agrícola. Bueno, nos fuimos nosotros y lo devolvieron a Quito. Hay que hacer nuevamente esa planificación que redistribuya, que desconcentre lo que es la administración central en las diferentes provincias. Y esta provincia, con ese Yachay, con esa universidad de investigación, se merece tener aquí el Ministerio de Talento Humano, que ahorita no lo hay, pero que lo crearemos. Sería excelente. Y solamente para la propuesta nomás, hay un cuello de botella, Luisa, no sé si mañana me parece que se va para la provincia del Carchi. Bueno, no es feriado, sí, pero es fin de semana. Me dijeron que va a estar en el Valle del Chota. Pero va a pasar por el Puente de los Molinos, que es un cuello de botella para nosotros los imbabureños. La zona norte es el Puente de los Molinos que cruza entre la avenida Cristóbal de Troya y la Universidad Técnica del Norte. Es un cuello de botella, se han hecho estudios, miles de estudios, y todavía no puede ampliarse esa vía. Ese puede ser un compromiso de Luisa González de ganar la presidencia de la República, que nos amplíen esa vía, porque fines de semana, en feriados, eso es intransitable. Esa no estaba en las que revisamos con Puente el prefecto, Polinos, ¿no? Puente Polinos, no estaba. No. A ver, bueno, la que revisamos con el prefecto lo que conecta Pichincha con Imbabura, ¿no? Lo que va hasta... Ay, se me fue el nombre de esta zona. Tabacundo. Los que más o menos hacia ya, Tabacundo, Cajas, ¿no? Cajas Tabacundo. Cajas, en los bizcochos, por ahí hubiéramos comenzado. Y esa es una de las que están priorizadas, pero a futuro hay que volver a recuperar toda la conectividad del país, ¿no? Pero sí se requiere un poquito de paciencia porque los recursos aún son muy escasos. Y vamos a empezar con las dos obras que les digo, el paso lateral de Ibarra y la vía Ibarra-San Lorenzo, y de allí vamos pues viendo lo demás. Ok, Melissa. Sí, justamente quería hablar sobre el turismo. Entendemos, ¿no?, que en su momento Ecuador fue el destino turístico a nivel internacional, ¿no? Sin embargo, debido a este tema mismo de la seguridad, esto se ha visto afectado, y teniendo en consideración específicamente Imbabura, que es geoparque mundial, tanto por su diversidad, ¿no?, ecológica, diversidad étnica, eso también ha provocado problemas aquí. Y yo quisiera preguntarle acerca de la conservación ambiental. Imbabura, provincia de los Lagos, tiene una problemática bastante fuerte en el caso de la laguna de Yaguarcocha, que administración tras administración no se ha podido dar una solución concreta, ¿no? ¿Cuál sería el plan de gobierno, no solamente en Imbabura, sino a nivel nacional, para fortalecer el turismo, tanto con infraestructura física, pero también conservando los recursos naturales? A ver, el turismo es fundamental. 1 de cada 10 empleos en el Ecuador, en el mundo, está vinculado a turismo, y en Ecuador 1 de cada 20. Vamos a volver primero a hacer Ecuador seguro para que venga el turismo internacional.
Segundo, la marca país. ¿Ustedes se acuerdan ese logo de muchos colores, ese círculo de Ecuador ama la vida, del All You Need is Ecuador? Eso era la marca país. ¿Qué es una marca país? Es un dibujito, por decirlo de alguna forma, que identifica a un país en el mundo entero. Uh-huh. Perú tiene su marca país, que es como una P con un churito, ¿no? Lo tiene Colombia, lo tiene Australia, lo tiene México, me soplan acá. Lo tienen muchísimos países. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás en Europa, ves ese logo, ese dibujito, y tú dices, mira, esto es Ecuador, esto es Perú, esto es Colombia, entremos a ver, ¿qué tienen? Y vas posicionando una marca. Es la marca país. Y así vendes el país en el mundo, ¿no? Solo para que venga el sellito. Turismo. Con el sellito. Todo el mundo sabe. Y nosotros hicimos una campaña muy fuerte del All You Need is Ecuador. Y la gente quería venir a conocer ese país mega diverso, ¿no? Porque tú aterrizas en Quito y en 2 horas tienes esta hermosa provincia de los lagos. En 4 horas tienes playa. En 3 horas tienes volcanes. Tienes a la mano todo y tienes en una semana para tener playa, montaña, nevados, lagos. Selva. El oriente ecuatoriano. El oriente. Entonces, para eso hicimos carreteras de primera. Mire, yo me acuerdo que yo salía de mi trabajo a las 7 de la noche y a la medianoche yo ya estaba en la Amazonía. Y yo me iba tranquila porque las rutas eran seguras y porque las carreteras eran de primera. Por eso vamos a declarar en emergencia la vialidad y vamos a reconstruir 1,000 puntos de red vial a nivel nacional, que es lo que alcanzaríamos a hacer en el año y medio, 1,000 puntos a reconstruir para fomentar ese turismo, con seguridad y con vialidad de primera. Lo siguiente es un ministerio de turismo que apoye a las zonas turísticas. Había, no sé si hay ahorita porque han desbaratado todo, el viceministerio de gestión turística. Con el viceministerio de gestión turística, tú ibas y decías, aquí pongamos un muelle, aquí pongamos un centro de interpretación, y ya había una infraestructura linda. Para recibir a los turistas. Para recibir a la gente. Pero también la promoción y la difusión de esa riqueza en el mundo. Pero Luisa. Ay, ¿te acuerdas? Perdón, teníamos ese programa de Primero Ecuador, Viaja a Ecuador. Claro. Todo eso se difundía para que nosotros mismos, oye, mira, vacaciones, ándate aquí. Eso todo era lindo. Luisa, pero yo conversé con el presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, no recuerdo el nombre, Jorge Benítez, y él decía que en estos 2 años el ministro de Turismo no había ido una sola vez a Esmeraldas. Qué increíble, ¿no? Bueno, creo que ningún ministro ha ido a ningún lado. Los ministros, para mí el territorio es lo primero. El gobierno de Luisa González será un gobierno ciudadano, cercano a la gente. La política pública se la hace con la gente. Ministro que no atienda a los ciudadanos, estoy a la distancia de un tuit. Ministro que más bien atienda rápido a los ciudadanos. Porque es allí donde se construye la política pública. Además, tienes que estar en territorio. No es que venga, visíteme, lo recibo en mi oficina. No, señor. No se siente lo mismo, no se conoce, no se vive. Es diferente cuando usted va al sitio, mira, va con los técnicos y dice, sí, ¿qué es lo que necesita? Aquí ustedes me piden un muelle flotante, pero no, aquí más bien hagamos esto, el otro. Así se va haciendo el desarrollo en el país. Los ministros tienen que ser de territorio, pero si usted tiene una cabeza, como es el presidente de la República, que jamás ha sido cercano a la gente, claro, ¿qué se puede esperar? Menos va a tener unos ministros que sean cercanos a la gente. Como es la cabeza, es el cuerpo. Y ahí la gente, los ciudadanos que me están escuchando, a valorar también eso. ¿Ustedes a quién han visto en el territorio? ¿Con quién se han sentado? ¿A quién han visto sentarse en un mercado, en una tienda, en un pueblito, abrazarle, sentirle, sentarse a dialogar? Si no los vieron hacer eso ni en campaña, no esperen que pase eso en el gobierno. Cris. Yo le tengo algo que es un reclamo de muchos años.
el sector de Zuleta, de La Esperanza, necesitan urgente que CNT, que las empresas de Telefónica coloquen antenas para que pueda trabajar de mejor manera la zona de Zuleta. Es increíble. Un turista internacional le dicen, vea señor, vaya a tal país, pero no lleve dinero en efectivo, lleve tarjeta de crédito, lleve plástico, que es la moneda del mundo. Llega usted a Zuleta, quiere comprar una cosa linda que le encantó y le dicen en efectivo, yo tengo tarjeta. No, dice, es que no tenemos acá, no nos ha llegado el sistema. Por Dios, comprométase a ayudar. Pero es por internet, es por el internet. Es el claro, programa. no tienen. Tampoco hay cobertura de. No tienen cobertura de antenas. Mire, CNT no ha entrado como debería entrar. Fibra óptica se necesita. Ya. Por eso es importante la empresa pública. Que la quieren privatizar, todo lo quieren privatizar. Y yo siempre digo, cuando privatizan todo, seremos privados de todo. ¿Por qué la importancia de una empresa pública de internet? Porque a una empresa privada no le genera rendimiento económico, porque se basan en rendimiento económico la empresa privada, no le genera un rendimiento económico el ir a poner una repetidora, una antena en Zuleta. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio, pues no le representa el beneficio frente al costo, ¿verdad? ¿Qué hace el Estado allí? El Estado dice, no me importa si yo no voy a ganar, yo necesito desarrollar esa población. Entonces, no importa cuánto te cueste, tú pones allí las antenas necesarias para garantizar el internet, porque tu principio es garantizar el derecho al trabajo, y para garantizar el derecho al trabajo y el desarrollo de esa población que vive del vender sus productos, del comercio, necesita el internet. Entonces tú como Estado asumes ese rol, lo que te cueste, pero tú lo garantizas. Eso es lo que tenemos que tener claro como ciudadanos y tomar en conciencia sobre los modelos de desarrollo que nos estamos jugando en estas elecciones. Un modelo empresarial que no garantiza derechos, o un modelo ciudadano donde lo primero sea garantizar los derechos. Muy bien. Gracias. Listo. Bueno, con esto despedimos, porque acá me están haciendo señas. Así Chao, Siempre chao. así. Yo por eso no los miro. Ustedes Sí, de ganas de regresar a ver. A veces me dicen, oiga, por favor, colguemos, que no me está llamando uno, me están llamando como 5 asesores suyos. Luisa, muchísimas gracias, bienvenida siempre a Imbabura, y bueno, pues esperemos que esas obras se retomen lo más antes posible por el beneficio de todos los imbabureños y ecuatorianos. Gracias, Luisa. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Yo, como Luisa González, como Proyecto Ciudadano, como Lista 5, lo primero para nosotros es la gente. Cuando me hablan de déficit, yo también les digo, por supuesto que hay un déficit. Hay un déficit en salud, en educación, en empleo, en seguridad, que es lo primero que vamos a atender. El Ecuador está de rodillas y lo vamos a poner de pie. Así que vamos con fe, con fuerza y con esperanza, que vienen días mejores, con la bendición de Dios. Vamos adelante. Gracias a Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Lista 5. Gracias a Melisa Túqueres, de Radio Medio Mundo, que también nos transmitió. Gracias, Melisa. Una buena noche. Cristian Urich, de Radio Activa, y a Diario del Norte, y por supuesto a Bocú 102.3. Buen fin de semana y que viva Otavalo. ¡Viva! Gracias. Que viva la fiesta del amor, claro, pues. Que Me viva. estaba quedando. Me va a quedar allá. Vamos para allá. Nos vemos. Buen fin de semana. Muchas gracias.